Continuamos con la aplicación de la regla de la cadena para funciones compuestas. En este caso vamos a hacer un estudio de una función que depende de dos variables y cada una de sus variables es una función que depende de dos variables más. Observe, una función W es una función que depende de la variable U y B, pero U es una función que depende de X y B también es una función que depende de X y. Podemos observar entonces que tanto la función W como la función U y la función B son funciones todas que dependen de dos variables. Por lo tanto, observen que aplicando la regla de la cadena, se quiere calcular la derivada parcial de W con respecto a X y la derivada parcial de W con respecto a Y. Y en la ecuación, sigan la secuencia, derivada parcial de W con respecto a U, y U, en este caso, en primer lugar lo vamos a derivar con respecto a X, más la derivada parcial de W con respecto a B, y derivada de B con respecto a X. Y cuando vamos a derivar, o cuando vamos a calcular la derivada parcial de W con respecto a Y, observen entonces que todo cambia, es que hay que derivar U y B con respecto a Y. Vamos a hacer este ejemplo que tienen aquí, vamos a hacerlo en el programa. Vean que W se define de esta forma, R se define de esta forma y S se define de esta forma. Vamos al programa. Comenzamos entonces a definir. Vamos a hacerlo paso por paso primero. En este caso, ya recuerden ustedes que definimos W y solamente lo colocamos igual, es igual a R cubo, más S al cuadrado. Y los colocamos en la pantalla. De aquí, ¿qué queremos? Aquí queremos la derivada la primera derivada parcial con respecto a a R, la primera derivada parcial de la función W con respecto a S, y ahí lo tenemos. Ahora copiamos quién es R. Le colocamos el signo igual y R es P, Q, y Q está elevado al cuadrado. Lo tenemos aquí. Una vez que lo tenemos acá, ¿qué decimos? Derivamos con respecto a P, primera derivada parcial. Derivamos con respecto a Q, primera derivada parcial. Ahí lo tenemos. Y ahora decimos quién es S. Entonces S es P cuadrado por el seno de Q. Y lo colocamos en la pantalla. Entonces, ¿qué hacemos con él? Seleccionamos, derivamos con respecto a P, primera derivada parcial, simplificamos, volvemos a seleccionarlo, derivada parcial, ahora con respecto a Q, simplificamos. Ya tenemos todas las derivadas que necesitamos. Vamos entonces acá, como hemos hecho en los vídeos anteriores, vamos a aplicar en primer lugar esta fórmula. Voy a copiarla acá, me voy al programa, la voy a pegar. Ya ustedes saben que la coloco aquí con la única idea de aplicar la fórmula sin equivocación. Y obtenemos derivada de W con respecto a R. ¿Quién es? La busco aquí. W con respecto a R es esta señora. Y le damos a quién? A F4. Luego, sigo acá. Derivada de la función R con respecto a P. Busco a R. Aquí está R con respecto a P. Este es el resultado. F4. ¿Qué viene ahora? Más. Sigo buscando la fórmula para no equivocarme. Digo, derivada parcial de la función W con respecto a S. La buscamos. Derivada con respecto a S. Aquí la tenemos. Y ahora F4.
Y luego colocamos la derivada parcial de la función S con respecto a P. Buscamos a S con respecto a P, aquí está, y este que está aquí sería el resultado. Seleccionamos F4. Y como siempre le damos entonces que introduzca la expresión y las soluciones. Aquí la tenemos. ¿Ok? De una vez. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que tenemos que calcular la derivada de W con respecto a P. ¿Ok? Con respecto a P. Lo que indica entonces que no debe existir acá ni R ni S. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo hemos realizado en los vídeos anteriores. Buscamos quién es, en este caso, quién es R. Busco aquí quién es R. Selecciono. Lo busco aquí en la pantalla. ¿Quién es R? Aquí lo tenemos. Y le damos a F3. Buscamos quién es ese. Lo buscamos acá en la pantalla. Aquí lo tenemos y le damos a F3. Y ahora le digo que simplifique. Lo que indica entonces que aquí nos dio el resultado. El resultado de la derivada parcial de W con respecto a P nos da esto. Vean que no está ni R ni S. Ah, pero sí está P y Q. ¿Por qué está P y Q? ¿Por qué está P y Q? Porque exactamente la derivada parcial de W es con respecto a P y con respecto a Q. Con respecto a P y luego tenemos que derivar con respecto a Q. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la otra ecuación. Buscamos aquí y ahora tenemos que derivar la función W con respecto a Q. Primero derivamos con respecto a P, ahora con respecto a Q. Por facilidad, vamos a copiar esta ecuación. La copiamos en el programa Derive. Aquí la tenemos. ¿Ok? Y ahora, una vez que está colocada en el Derive, ahora buscamos quién es cada una de estas derivadas. Colocamos el cursor acá. Derivada de la función W con respecto a R. La buscamos acá. Derivada parcial de W con respecto a R nos da esto, señora, que está aquí. Y ya saben ustedes que eso es con F4. Ahora, ¿qué viene? Derivada parcial de R con respecto a Q. Buscamos acá. Este es R y este con respecto a Q nos da esto que está aquí. Entonces, F4. Más. Seguimos con la ecuación que nos queda. Derivada parcial de W con respecto a S. Buscamos W con respecto a S. Aquí está. W con respecto a S es este. F3. F4. Perdón. F4 para que nos traiga entre paréntesis. Y luego tenemos que buscar quién es la derivada parcial de S con respecto a Q. De S con respecto a Q, buscamos a S y esto es con respecto a Q, nos da este resultado. Y por lo tanto le damos también a F4. Entonces, decimos que lo introduzca en la pantalla y lo solucione. Nos da esto. Forma muy práctica. ¿Qué hacemos? De aquí, lo que hacemos es sustituir variable, tanto R, buscamos a R aquí, ¿cuánto nos da R, está por aquí. ¿Dónde está? Esta señora que está acá. Ya saben que le damos F3. Buscamos quién es ese. Busco aquí quién es ese. Aquí lo tenemos. Le damos a F3. Y simplificamos. Quiere decir entonces que aquí tenemos la derivada parcial de W con respecto a Q.
Y aquí tenemos la derivada parcial de W con respecto a P. ¿De acuerdo? La derivada es esta y la otra derivada es esta. Luego les voy a publicar entonces otro video donde se hace en forma directa y cómo comprobar la ecuación. Es recomendable que se inscriban en el canal de manera que al yo publicar un video automáticamente ustedes tengan la dirección